Un poco esta charla es bastante técnica, bastante específica sobre cirugía mamaria y axilar. No vamos a hablar tanto de lo que son factores de riesgo, cómo prevenirlo al cáncer de mama. Ustedes eso ya lo saben, ¿sí? Y lo van a ir viendo en otras charlas del servicio. Entonces, ¿sí? Un poco cuál es la agenda del día. Lo he tratado de organizar en 3 tópicos que son escenarios virtuales. Lo primero es cirugía primaria, lo segundo es escenario posneoadyuvancia, que es aquellas pacientes con pronósticos, digamos, más reservados que deben empezar su tratamiento oncológico no con una cirugía, sino con el tratamiento de la quimioterapia. Y el tercer tópico que vamos a tocar son los estadios avanzados. Pero un poco, como anticipaba Alfredo, es ¿por qué estamos hoy acá reunidos? ¿Por qué no hacemos esta charla en otro mes? Bueno, porque es el mes de octubre y a nivel mundial es básicamente el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Está representado con un lazo rosa porque el mismo fue creado por esta mujer, Evelyn Loder, en el año 1992. Ella crea este emblema y a nivel mundial hace entonces más de 30 años que se celebra en octubre mediante diferentes charlas, programas, campañas de concientización, maratones, caminatas, campañas de prevención, y justamente lo que trata es de concientizar sobre esta patología, como mencionábamos hace un instante, que es la más frecuente desde el punto de vista oncológico en todo el mundo. Estas son las estadísticas del año pasado del Instituto Nacional del Cáncer: aproximadamente 22.000 casos de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes, esta es tasa estandarizada por año, y el porcentaje es 16.8 para el año pasado solamente en la República Argentina. A nivel mundial, este es un censo de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense ustedes, y esto es bastante, yo siempre lo repito, fíjense, la incidencia está coloreada, esto es en tasa de incidencia ajustada por edad. Fíjense, la Argentina está bastante parecida a Canadá, a Estados Unidos y al oeste de Europa, es decir, tenemos una incidencia similar a la de los países del primer mundo, quizás por nuestros hábitos de vida, por nuestras costumbres, por cuestiones que, digamos, nos llevan a tener una incidencia muy alta en cáncer de mama. Pero desgraciadamente, cuando vamos a ver las tasas de mortalidad, nos parecemos a aquellas regiones más pobres del mundo, al África, a la India, ¿sí? A algunos países de Centroamérica. ¿Qué quiere decir esto, en definitiva? Que algo estamos haciendo mal en la Argentina. Si la incidencia es altísima, pero la mortalidad también es altísima, tenemos que concientizar de que este mes le tenemos que prestar especial atención a todas estas campañas. El cáncer de mama es por lejos el más frecuente de todos. En oncología siempre se dice que yo debería juntar para las mujeres todos los casos de cáncer colorectal, de pulmón y cervicouterino, y estaría aún así lejos de tener la incidencia que tiene la patología oncológica mamaria en todo el mundo. ¿Qué es el ALSEC? Algunos quizás lo han escuchado nombrar. Es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Es una organización creada hace varios años, puntualmente en el año 1921, por Elena Larroque de Roffo, quien lleva a cabo una campaña para prevenir, para también diagnóstico precoz y también para tratamiento oportuno de 5 tipos de cánceres en la República Argentina. Mama, por supuesto, está a la cabeza, también lo está pulmón, colon, tiroides, entre otros. Creo que próstata también. Entonces, como vemos, la sede central está en Buenos Aires, hay más de 100 representaciones en todo el país, y de nuevo vemos cómo realmente la importancia que se le da a esta patología, que es la más frecuente de todas, ¿no? Desde el punto de vista oncológico. Hace más de 30 años las estadísticas se mantienen estables en todo el mundo. Estos son datos de NIH, del Instituto de la Salubridad de los Estados Unidos, pero vemos cómo en estos últimos 30 años la mortalidad también ha ido decreciendo, y esto se debe un poco al impacto del diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno de esta patología. Es decir, que acá es donde nosotros, en nuestras campañas, en nuestros programas de concientización, tenemos que apuntar a esta patología.
Pero bueno, nos vamos a meter ya en un poco un aspecto más técnico, que es el aspecto quirúrgico, que quizás a lo que los médicos en formación les va a interesar. Y la pregunta es si en cirugía primaria hemos evolucionado tanto en los últimos años. Yo creo que sí. En realidad, fíjense ustedes, él es el padre de la mastología, decimos, el que creó la mastectomía arreglada como tal es William Halsted. Él trabajaba en el hospital de Johns Hopkins y fíjense los años, 1889 a 1894 desarrolla la mastectomía como técnica arreglada tradicional, donde se resecaba no solo la glándula mamaria con el complejo areola-pezón, se resecaba todo el volumen mamario, los dos músculos pectorales y se llevaba a cabo el vaciamiento axilar. Esta técnica fue evolucionando con el transcurso de los años, en donde se proponía preservar al pectoral mayor, pero resecar el pectoral menor, que tradicionalmente decíamos nosotros tenía la llave de la axila. Habían otras escuelas, fíjense ustedes, la década de los 50, que proponían la mastectomía subradical, que es la que ustedes los residentes seguramente han visto y han efectuado en algún momento. Se preservan los dos pectorales, la aponeurosis del pectoral mayor, pero se reseca toda la glándula mamaria, se lleva a cabo la linfadenectomía axilar completa y por supuesto complejo areola y pezón son extirpados quirúrgicamente. Habían diferentes escuelas por allá por la década de los 50. Habían algunos que eran más agresivos, incluso como Jerome Urban en Estados Unidos, en el Memorial, que proponía por allá por la década de los 50 resecar parte del esternón, parte del arco costal, de la cuarta y quinta costilla, la cadena mamaria interna, pleura parietal, términos quirúrgicos que hoy serían una locura. Humberto Veronesi proponía una mastectomía, por otro lado, desde el Instituto Europeo de Oncología de Milán, muy extensiva, en donde resecaba cadena mamaria interna, ganglios mediastinales, ganglios supra e infraclaviculares. Él propone esta técnica en 1969, pero unos años después se empieza a dar cuenta de que estas técnicas no eran mejores que aquellas que proponían del otro lado del mundo, ¿no? Un poco más conservadoras, donde resecar todo este territorio ganglionar no llevaba a otra cosa que a la morbilidad de la paciente. Entonces, es así como él propone, varios años después, ya en la década de los 70, otra técnica totalmente diferente. Y lo que yo siempre digo es lo asombroso de algunas personas que cómo cambian la idea, cómo abren la cabeza, donde él proponía, por un lado, hacía 5 años atrás una técnica donde resecaba todos los ganglios del mediastino, de la cadena mamaria interna, después quería irradiar la cadena mamaria interna. Bueno, él propone por primera vez lo que ustedes han hecho varias veces, que es la cuadrantectomía, por allá por la década de los 70. Pero esa cuadrantectomía es distinta a la que hacemos hoy. Esa cuadrantectomía era resecar el cuadrante supraexterno de la mama, la aponeurosis también del pectoral, llevar a cabo la linfadenectomía axilar y después de varios estudios y varios años de seguimiento de estas pacientes, después de 15 años, esto le va a llevar este trabajo 15 años, fíjense ustedes cómo cuando compara los estadios 1, esto es mastectomía con estadio 1 o cuadrantectomía con estadio 1, las curvas van iguales, mientras que si compara los estadios 2, él tomaba con axila positiva, es decir, cuando había compromiso ganglionar axilar, independientemente del tipo de cirugía que uno eligiera, la supervivencia iba a ser la misma. Con esto, ¿el qué se empieza a dar cuenta? Que en realidad lo que signa el pronóstico de la paciente no es tanto el tipo de cirugía que yo haga, sino la extensión de la enfermedad, el compromiso hacia los ganglios axilares. ¿Por qué? Porque la axila es la puerta de salida de la enfermedad hacia el resto del cuerpo. Y ustedes ya saben que una vez que la enfermedad se disemina por el resto del cuerpo, el pronóstico de la paciente ya está asignado. Entonces, él por primera vez se da cuenta que no hay que ser súper agresivo con la técnica quirúrgica, sino más bien estudiar la enfermedad desde otro punto de vista, un punto de vista mucho más biológico. Y es así como en el año 1991, por primera vez, el NIH nuevamente vuelve a proponer para estadios 1 y 2 al tratamiento conservador como la cirugía de elección. Sin embargo,
pasaron muchísimos años, fíjense, estas estadísticas son del 2001 en los Estados Unidos, de 17.000 cánceres de mama que habían sido estudiados en ese entonces, bueno, menos de la mitad eran realmente tratados mediante un tratamiento conservador. Se seguía haciendo la mastectomía. Ahora bien, para llevar a cabo un buen tratamiento conservador, y ustedes ya lo saben esto, ¿qué necesito? Resecar correctamente la lesión oncológica, llevar a cabo el tratamiento de radioterapia posterior y lograr un resultado estético aceptable, porque si no, no tiene sentido preservar el volumen mamario. ¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta? Los márgenes. Los márgenes tienen que estar correctamente delimitados. Tradicionalmente Umberto Veronesi decía, bueno, tiene que haber una distancia mayor a los 2 centímetros. Después lo modifica, lo lleva al centímetro. Nosotros hoy sabemos que lo estándar es que la lesión oncológica resecada quirúrgicamente no esté contactando con la tinta china, decimos siempre, y es que el patólogo lo que debe hacer es entintar el espécimen quirúrgico. Si la lesión se toca con el borde de resección, estaremos en problemas. Sabemos que la recidiva va a estar cantada. ¿Y cuáles son 2 factores que atentan contra los márgenes negativos? Uno es el carcinoma lobulitario invasor y el otro es el carcinoma intraductal extensivo. El primero, por una característica biológica que tiene, estas células no expresan E-caderina o la expresan en menor cantidad, por ende son células más discohesivas y eso determina que esta enfermedad sea a menudo multifocal, multicéntrica y a menudo bilateral. Por eso está indicado ante el diagnóstico de un lobular invasor, ustedes lo saben, una resonancia magnética nuclear. El otro es el carcinoma intraductal extensivo, otra patología que se disemina también por los conductos mamarios y es difícil de manejo en los márgenes. Holland plantea en el año 1989 una teoría bastante sencilla en donde él propone que alrededor de la lesión oncológica primaria podían haber nidos satélites de células oncológicas. Y entonces, esto hoy, que parece algo obsoleto, uno dice, bueno, sí, está bien, quiere decir que yo me tendría que alejar a 2 o 4 centímetros, estoy volviendo al pasado, estoy volviendo a la década de los 70, como hacía Umberto Veronesi. Bueno, esto hoy sigue vigente, ¿con qué? Con la resonancia magnética nuclear. Esos realces de tipo no masa que no restringen a la difusión, generalmente se alejan a 2 o 4 centímetros del nicho oncológico primario y a menudo nos obligan y condenan a la paciente a una mastectomía. Entonces, estos carcinomas, los lobulillares, los extensivos, superficiales y extensos, son un problema. Uno cuando piensa en recidivas, uno piensa de que realmente esta diapo es muy vieja pero sigue vigente hoy. Esta diapo es antiquísima. La mayoría de las recidivas ocurren en el cuadrante donde la paciente fue operada. Y uno piensa, ¿por qué ocurre esto? ¿Porque el cirujano operó mal? ¿Porque estuvo cerquita de los márgenes? ¿Es por quizás la teoría de Holland? Es por algo más sencillo. Las células oncológicas pueden distribuirse alrededor de donde estaba el nicho originario. Si yo no soy amplio en la resección, en algunos subtipos histológicos, ¿qué va a pasar con la radioterapia? La radioterapia no va a actuar. La radioterapia puede actuar sobre el volumen mamario sano, pero le cuesta entrar en un nicho cicatrizal donde hay tejido de cicatrización, donde hay hipoperfusión. La radioterapia actúa cuando el tejido está sano, no en el tejido que está enfermo. Entonces, si yo no soy amplio en los márgenes de resección, si no los considero correctos y si el patólogo no me dice que están libres, bueno, la enfermedad va a volver. Por eso es algo muy común cuando uno estudia el carcinoma ductal in situ, que el margen tiene que ser mayor a los 2 milímetros. Si no está correcto ese margen, la radioterapia no puedo pretender que esterilice, digamos así, los márgenes. No funciona así. Y es así que en el año 2016, las guías del Colegio Americano de Oncología Clínica proponen, como vemos allá abajo, que para carcinomas ductales in situ, el margen tiene que ser mayor a los 2 milímetros. Entonces, para carcinomas invasores, con que no toque la tinta, estamos bien. En cambio, cuando hablamos de los carcinomas in situ, la distancia tiene que ser mayor a 2 milímetros.
Ahora, a todos nos ha pasado que viene el informe histopatológico, el patólogo te dice margen de resección 3, 4 milímetros, uno respira tranquilo. Cuando dice margen de resección contacta, sonamos, tenemos que reoperar. Cuando dice está a menos de 1 milímetro, sonamos, tenemos que operar. Ahora, si está entre 1 y 2 milímetros, uno podría pedirle con cierta seguridad, como mostraron los holandeses hace unos años atrás, de que la radioterapia ayudaría a esterilizar los márgenes. Es un poco jugado, es para charlar en un comité multidisciplinario, pero entre 1 y 2 milímetros yo estaría avalado a no reintervenir quirúrgicamente a la paciente. Esto es algo bastante reciente también. Entonces, volvemos a lo que son las terapias conservadoras o el tratamiento conservador. Y hay algo que atenta contra esto. Uno es la localización del tumor. Sabemos que los tumores retroareolares, bueno, si yo intento resecar quirúrgicamente y tengo que resecar la areola y el pezón, esto va a ir en detrimento de un buen resultado cosmético. Y uno podría plantear y decir, bueno, ¿y entonces cuál es el sentido de llevar a cabo un tratamiento conservador? Y el otro, decimos, es el hábito corporal. Recuerden siempre, para un buen tratamiento conservador, la relación tamaño tumoral, volumen mamario tiene que ser la adecuada. De nada sirve hacer una cirugía conservadora cuando el resultado cosmético no va a ser el adecuado. Hoy, en oncoplastia, hay muchas formas de tratar de mejorar esto, con técnicas que tratan de preservar, digamos, la identidad, la proyección, la pendularidad, la simetría de un volumen mamario con respecto al otro. No hay que tratar tampoco de penalizar la seguridad oncológica. Los que hacemos oncoplastia lo sabemos esto mucho. No hay que tratar con las mastoplastías de decir, bueno, va a quedar bien la paciente y después la paciente recidiva, porque uno se acerca a los márgenes, no clipa la zona correctamente operada. Es un problema. Entonces, como vemos, desde 1894, desde William Halsted hasta el 2020, nosotros vemos cómo ha habido una revolución con respecto al campo quirúrgico que se ha ido utilizando. Y quizás la época más interesante es la década de los 90, donde empiezan las mastectomías con la reconstrucción. Las mastectomías que preservan la piel, que preservan areola y pezón y permiten a la mujer una vida donde, fíjense, pasamos de esto, a después una reconstrucción inmediata. Y a menudo nos va a pasar que la paciente va a pedir la mastectomía, va a pedir la reconstrucción. ¿Por qué? Porque la mujer cree que es una mejor calidad de vida. Ya vamos a ver si esto es tan así o no. Entonces, algunas controversias que se pueden plantear en cirugía primaria. Vamos a ver, en carcinomas mamarios invasores, mastectomía, justamente, versus tratamiento conservador. Lo primero es valorar si realmente es mejor para la mujer o no, que es la portadora de la enfermedad. Entonces, me tengo que preguntar si es mejor para la mujer preservar la mama o directamente ofrecerle esto que ahora parecen todas las mujeres pedir. Sáqueme la mama, colóqueme las prótesis, ¿no? Entonces, se hizo a nivel mundial, esto lo desarrollaron los europeos, un score que se llama BreastQ, que mide la satisfacción física, psicosocial, sexual entre las dos clases de cirugía. En la barra más oscura, el tratamiento conservador, la tumorectomía con biopsia de angiocentinela, con o sin linfadenectomía. El color más claro me va a mostrar la mastectomía bilateral con reconstrucción más radioterapia. Fíjense que siempre la calidad de vida de la paciente es peor cuando yo le extirpo la glándula mamaria. Todo lo que es la identidad, la feminidad, la salud psicosocial, la identidad como, digamos, con su feminidad, es decir, el trasplante, el injerto heterólogo, el expansor, la prótesis, no es mejor que el implante autólogo que yo haga, como por ejemplo un colgajo de la vecindad, una buena técnica de, digamos, oncoplastia con el mismo tejido de la glándula mamaria, siempre da mayor satisfacción a la mujer.
Otro tema, la reconstrucción post-mastectomía, pre o retromuscular. Esto se discutió muchísimo hace varios años atrás. Esta diapo es de Benigno Acea Nebril, del Hospital de La Coruña. Él vino a la Argentina, estos son las Jornadas Nacionales de Mastología en el 2022. Y el debate entre la reconstrucción detrás del músculo y adelante del músculo lleva muchos años. Hoy sabemos que hay una tendencia a reconstruir siempre en plano prepectoral. El plano prepectoral no te permite lo que es la deformidad animada, hace que la cirugía se haga en una sola vez, es una cirugía más corta y realmente es la que vamos a preferir hoy indicar a nuestras pacientes. Claro que para eso no son todas las pacientes. Uno, cuando va a investigar si uno debe llevar a cabo un plano prepectoral, tiene que ver si el coraje dermograso es el correcto, tiene que ver si hay un pedículo vascular dominante. Todo eso lleva a un estudio previo y exhaustivo de cada paciente y hay que ver que esa piel realmente pueda soportar el peso y la expansión de un implante. En carcinomas mamarios multicéntricos, mastectomía o tratamiento conservador. Cuando yo entré a la residencia era mastectomía obligado, ¿sí? Vos tenías 2 focos en la misma mama, tenías que resecarle la glándula mamaria. Bueno, diciembre del 2022, en San Antonio, en el Congreso Mundial, se presenta este trabajo, el Alliance, el Z11102, que ¿qué propone? Sencillo, hasta 2 focos de menos de 2 centímetros en la mama, alejados por una distancia mayor a los 2 centímetros, me van a permitir llevar a cabo una doble tumorectomía. Entonces, ¿qué saben ellos? Ellos saben de que cuando yo hago una mastectomía y en la pieza de mastectomía hay 2 tumores, hay más posibilidad de que la enfermedad vuelva, hay mayor tasa de recidiva local. Generalmente dicen que lo aceptable para 60 meses, es decir, en un seguimiento a 5 años, la tasa de recidiva tiene que ser del 8%. Bueno, en este trabajo, y acá está la trampa, son tumores pequeños, de menos de 2 centímetros, son tumores de buen pronóstico, son tumores luminales, porque siempre seleccionan un poco a las pacientes, van a elegir a las de mejor pronóstico, no van a elegir a las de peor pronóstico. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, si tomo a estas pacientes que son de muy buen pronóstico, tienen 2 focos alejados a más de 2 centímetros y los 2 tumores miden menos de 2 centímetros, incluyendo un in situ incluso, y después le hago el boost de la radioterapia donde estaban los 2 tumores, la tasa de recidiva local es de 3.1. O sea, es mejor hacer una doble tumorectomía, le da mejor pronóstico a esa a la paciente que sacarle la mama. Es decir, que cuando ustedes ya se encuentren en consultorio con un tumor multicéntrico, multifocal, no piensen inmediatamente en mastectomía, piensen en si no es mejor, con las nuevas técnicas de radioterapia, poder preservar la glándula mamaria. Ellos en este trabajo observaron solamente 6 recurrencias locales, lo cual les da esa tasa de recidiva local de 3.1 a 5 años, mucho menor que lo que se obtendría haciendo la mastectomía. Claro que en la mastectomía no hay radioterapia después, ahí está la otra trampa, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos, en los carcinomas ductales in situ, ¿es cada vez más frecuente la mastectomía? Bueno, ustedes saben que el carcinoma ductal in situ hoy es considerado un precursor obligado. Nosotros decimos que son mujeres sanas, que tienen una condición de alto riesgo para desarrollar un cáncer de mama. Pero inmediatamente ustedes se encuentran con el diagnóstico de carcinoma ductal in situ y lo primero que hacen es pedir la resonancia. La resonancia va a mostrar eso, que es el real senomasa extenso, que era lo que trataba de mostrar Holland en el año 1989, que yo les mostré al principio de la charla. ¿Y esto a qué me lleva? A que las tasas de mastectomía bilateral van subiendo exponencialmente en los últimos años. Y la cirugía conservadora va bajando. Y uno dice, bueno, pero hay por otro lado líneas que nos llevan a considerar que el carcinoma ductal in situ ni siquiera se tiene que operar. Hay protocolos de vigilancia activa que dicen, ojo, si el carcinoma ductal in situ es de bajo grado, ni siquiera lo operes, controlalo. Pero la verdad es que esos protocolos nadie los aplica, nadie los usa, porque lo primero que haces es pedir la resonancia te muestra que toda la mama está comprometida y en dónde termina la paciente, en una mastectomía, a menudo bilateral, con reconstrucción,
generando un gasto al sistema sanitario que es una locura. Y después, la calidad de vida de la paciente, como vimos en los cuestionarios, ¿cómo es? ¿Mejor o peor? Peor. Entonces, esto que lo estudiaron muy bien, por ejemplo, los brasileros, Regis Polineri, que estuvo el 20 de septiembre en Buenos Aires, en la charla, nos decía, realmente hoy tenemos que tratar el miedo, que es lo que tienen estas pacientes, con educación, ciencia y tecnología, y no con cirugías innecesarias y potencialmente más riesgosas. Y vamos ahora al escenario post-neoadjuvancia, aquellas pacientes que entraron al diagnóstico con el peor pronóstico, entonces tenían que hacer la quimioterapia antes. A ver, ¿qué ha cambiado en el último tiempo? Esta pregunta nos la hacemos siempre, porque la paciente llega al consultorio y dice, ya terminé la quimio, y me dijo el oncólogo que me tiene que operar. Me tiene que operar mañana, si puede. No es tan así. Hay un tiempo óptimo para operar a la paciente y ese tiempo óptimo es 28 días, entre 21 y 28 días. Fíjense ustedes, cuando yo comparo mortalidad y recibo corregional, el grupo 1 es aquel que lo hizo antes de los 28 días o hasta los 28 días. Me paso del mes y ya estoy en problema. Empieza a subir la tasa de recidiva local, empiezan a crecer, a multiplicarse esas células que había tratado la quimioterapia. Es decir, que el momento óptimo para operar al paciente que termina la quimioterapia nunca tiene que ser ni muy breve porque va a estar con las defensas bajas, va a estar en el nadir, se tiene que recuperar, pero tampoco dormir. Esa paciente que uno le empieza a pedir estudios, que demora la cirugía, que pasaron 2 o 3 meses desde que terminó la quimioterapia, ahí ya el pronóstico sabemos que no va a ser tan bueno para estas mujeres. Entonces siempre recordar esto, no es inmediatamente, pero tampoco es 2 o 3 meses después. Aquellas mujeres que terminan la quimioterapia, ¿puedo pensar en algunos escenarios en no operarlas? Bueno, sí. Quizás en un futuro ni siquiera las operemos a estas pacientes. Fíjense ustedes, en este estudio del MD Anderson, muy reciente el estudio, el 2022 también, ellos estratificaron según su tipo biológico. ¿Y qué vieron? Vieron que después de hacer imagenología, mamografía, ecografía y resonancia, encontraron que a las áreas de anormalidad imagenológica iban y las biopsiaban. Las biopsiaban con aguja gruesa, hacían lo que era la biopsia asistida al vacío, tomando 6 muestras, y realmente, ¿qué observaron? Que en los subtipos biológicos de peor pronóstico las tasas de falsos negativos eran más altas para los HER2, para los triple negativos, 33 y 20% respectivamente. Ahora, si la enfermedad es de buen pronóstico, la tasa de falsos negativos es de 10. ¿Qué es la tasa de falso negativo? Es decirle a la paciente, mira, yo en la imagenología no veo nada, pero ahí estaba el tumor, fue biopsiado ahí, fue clipado ahí, sé que ahí tenías la lesión. Voy y hago una biopsia. Eso quiere decir que en el 90% de los casos voy a acertar. Es decir, que en el 90% de los casos voy a estar operando innecesariamente a esta paciente. Pero bueno, hay un 10% de los casos en donde me puedo equivocar. Y si yo me equivoco, ¿quién no se va a equivocar? La inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hago? Entreno una máquina para que pueda reconocer básicamente cómo se comportan las células y qué carga biológica tienen en el lecho que ha sido sometido a la quimioterapia, cómo captan diferentes medios de contraste. ¿Y la máquina se equivoca? No, la máquina no se equivoca nunca, tiene tasa de falsos negativos 0. Es decir, vos entrenás al robot, a la máquina, para que detecte si quedó algo después de la quimioterapia y la máquina te dice que no hay nada, ni lo biopsies, ni lo operes, no le hagas nada. Es decir, que quizás a las pacientes que tengan mejor pronóstico a la quimioterapia en adyuvante en un futuro, probablemente nunca las terminemos operando. Otra controversia que nos pasa en el consultorio. El oncólogo me manda a la paciente para operar, era axila positiva, el ganglio fue biopsiado, pero nunca fue marcado, ni con clip ni con carbón. Y vos decís, ya estamos mal, no sé si voy a poder hacer un buen control de esta enfermedad. Bueno, en realidad, ¿sí? Este estudio, que es el EUBREST, también bastante nuevo, randomizó a las pacientes a ver si
tenía o no sentido tener el ganglio marcado. Nosotros sabemos que en posneoadyuvancia hay que resecar al menos 3 ganglios, que tenemos que usar doble método, tecnesio 99, es decir, el radiocoloide y el colorante vital, el azul patente B al 3%, pero tradicionalmente, ¿qué dijimos siempre? El ganglio estudiado tiene que estar clipado o marcado con carbón activado al 4%, como hacemos acá en Argentina. Bueno, después de analizar a más de 3 años, realmente es lo mismo. La tasa de identificación, la supervivencia global y libre de enfermedad es exactamente igual. Es decir, que hoy por hoy ya, si la paciente viene sin la marcación, no hay problema. Se puede hacer la biopsia de ganglio centinela y es exactamente lo mismo. Tal es así que en el 2022 se vuelve a discutir. No miren ustedes esto que dice recurrencia axilar, porque acá hay el doble de pacientes que en ese brazo. Simplemente miren esto. La paciente debuta con enfermedad axila negativa, hace la quimioterapia, termina la quimioterapia y no tenía nada en la axila, o sea, es N0 esa paciente. Mientras que estas tienen axila positiva, hasta más de 3 ganglios, pueden tener hasta 6 ganglios afectados. Hacen la quimioterapia, terminan sin afección nodal. Bueno, ¿puedo hacer o no la marcación del ganglio? Lo que sí sé es que en realidad, si lo marqué o no lo marqué, la tasa de residual local es exactamente igual. O sea, no tiene sentido marcar el ganglio con carbón o con clip. Y además, fíjense lo que dice acá. Múltiples estudios demuestran que la tasa de falsos negativos es menor al 5%. ¿Por qué? Porque fuimos mejorando en encontrar con el doble método la axila a los estudios tradicionales que marcaban las tasas de falsos negativos por arriba del 10%. Y además, estos estudios muestran que el ganglio clipado a menudo no lo sacás. Es decir, vos hacés biopsia de ganglio centinela, sacás los 3 ganglios, se los brindás al patólogo, pero el ganglio clipado con carbón se queda en la mama, se queda en la axila, perdón, y se queda en más del 20% de lo que hace, una barbaridad. O sea que para eso uno diría, bueno, para eso ni lo marco. Y es tal cual, ya no tiene sentido marcarlo. Y en estadios avanzados, esto también se ha discutido muchas veces, incluyendo enfermedad oligometastásica, ¿tiene sentido operar a la paciente? La verdad es que no. La cirugía, cuando la paciente ya tiene un único foco metastásico en hueso, en víscera, ni hablar, ya no tiene sentido la cirugía. El único rol que le vas a asignar a la cirugía en ese escenario es para una toaleta quirúrgica, para que la paciente no tenga una infección, no tenga un sangrado. Se estratificó incluso hasta por subtipo biológico, pensando que los triple negativos podían tener algún beneficio, porque se pensaba que las células oncológicas del tumor primario podían seguir dispersándose. La verdad es que no. Es el tratamiento sistémico lo que realmente te va a brindar una buena calidad y un mayor tiempo libre de enfermedad en este tipo de pacientes. Entonces, como vemos, hay varios cambios de paradigmas, pero me pregunto si hay algo más. Bueno, este año, ¿hubo algún cambio, alguna otra novedad con respecto a cirugía mamaria? Sí. El 12 y 13 de abril de este año en la UCA, en Buenos Aires, se llevó a cabo el Simposio Multidisciplinario de Cáncer de Mama, y ahí se expone lo debatido, lo presentado en diciembre del año pasado en el Congreso Mundial en San Antonio. Un educacional dado por Martín Loza, el Instituto Alexander Fleming, que se llama Demistificando la axila, que en realidad es una charla que brindó Andrea Barrio del Memorial el año pasado. Aquí, ¿qué es lo que se propone estudiar? Nosotros sabemos que la gran mayoría de las pacientes que debutan con enfermedad axila positiva van a ir a neoadyuvancia. Son HER2 positiva, triple negativa, son las del peor pronóstico. En cambio, para aquellas que son receptores hormonales positivos, ¿cuál es la tasa de respuesta completa patológica que tienen con quimio o con endocrinoterapia neoadyuvante? Es bajísima. Entonces uno diría, operala de entrada. Sí, pero ya tiene el compromiso axilar de entrada. Entonces, ¿qué le cabe a esa paciente? Hacer una linfadenectomía, con todo lo que ello implica. Ya no tanto, ya no hace falta. Vos haces una ecografía axilar.
te encontrás con que hay 1 o 2 ganglios patológicos en la ecografía y con una correlación exacta encuentran que son los ganglios que van a estar afectados en la linfadenectomía. Te encontrás hasta 3 o más ganglios afectados en la ecografía, son los mismos que van a estar afectados en la linfadenectomía. Entonces, ¿vos qué podrías hacer en pacientes con enfermedad luminal, con axila positiva? Podrías ir con el doble método a buscar esos ganglios que vos ya los identificaste ecográficamente, sacarlos y saber que el resto de los ganglios que vas a hacer la linfadenectomía están libres, no tienen. Entonces, realmente ya hacer linfadenectomía en pacientes luminales de entrada no tiene sentido. El protocolo, este es otro protocolo distinto, es tan sencillo como esto. El ganglio tiene que estar marcado, clipado, lo buscas con doble método. Si tenés hasta 2 ganglios positivos, algo que ya sabía que eran positivos, no le haces linfadenectomía. En cambio, si hay 3 o más, sí la sometés a la paciente a una linfadenectomía. Y el 3 de mayo, ¿sí?, en Córdoba, el actual presidente de la SAM, Francisco Terrier, también le proponen que dé algún tipo de actualización de controversia de este año. Este trabajo del Memorial de Giacomo Montaña, básicamente lo que trata de demistificar es si células tumorales aisladas en el escenario de la posneoadjuvancia son indicativas de linfadenectomía. Sabemos ya que cuando uno está haciendo la cirugía posneoadjuvancia, uno le tiene que dar 3 ganglios al patólogo. Si el patólogo me dice que hay micro o macrometástasis, marche preso, tengo que hacer linfadenectomía. Ahora, nos ha pasado, y pasa, que viene el informe histopatológico y el patólogo te dice, hay células tumorales aisladas. Yo debería ir a reoperar a esa paciente, hacerle una linfadenectomía. En teoría, sería lo correcto. Ahora, ¿qué ocurre? Sabemos que la carga de enfermedad que va a haber en esos ganglios residuales, siempre tradicional, estos son todos estudios viejos, ¿sí? 2018, 2013, siempre discutíamos, es alta la cantidad de macrometástasis, de micrometástasis que encontramos en los distintos protocolos. Bueno, en este protocolo, cortito, 3.2 años, se estudian 583 pacientes con células tumorales aisladas en la biopsia angiocentinela. 401 son randomizadas a no llevar a cabo la linfadenectomía y 182 a llevar a cabo linfadenectomía. ¿Cómo le fue? Igual, las curvas se superponen, es decir, que hoy por hoy, cuando venga el informe histopatológico y te diga hay células tumorales aisladas en el escenario de la posneoadjuvancia, ya no hace falta más hacer la linfadenectomía. Entonces, ya para no aburrirlos más y terminar, las últimas 2 diapos, mensajes a llevar a casa para los residentes: cuadrantectomía, mastectomía y micrometástasis, no hay que hacer más linfadenectomía, no hacerla más. Cuadrantectomía, mastectomía y macrometástasis, hasta 2 ganglios cargados con macrometástasis, bueno, ahí puedo evitar la linfadenectomía. Tradicionalmente nosotros decíamos, ojo que no haya ruptura o invasión extracapsular. Eso ya no va más, ya no se lo pidan al patólogo, no importa más. Mastectomía y macrometástasis, 3 o más ganglios, ya el radiooncólogo tendrá que optar por las 2 opciones, radioterapia y linfadenectomía. Cuadrantectomía y mastectomía con 1 o 2 ganglios, ya saben, no hay necesidad de linfadenectomía. 3 o más ganglios, linfadenectomía. Axila positiva de inicio. ¿Tengo que vaciar esa axila, como decimos nosotros? Depende si es luminal o no. Si es luminal, puedo evitarlo, puedo moverme como si fuera un Z11. Y si la axila es positiva a posneoadjuvancia, si tiene macro y micrometástasis residuales, bueno, tengo que hacer linfadenectomía, pero si tengo células tumorales aisladas, ya no hace falta más, ¿sí? Y estos 2 protocolos nuevos están valorando si realmente tiene sentido llevar a cabo la linfadenectomía o si dentro de poco, cuando encontremos macro, micro, metástasis e incluso células tumorales aisladas, quizás ni siquiera terminemos haciendo la linfadenectomía en el escenario posneoadjuvancia, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, espero no haber...